Una densa niebla se extendía por el dosel de la selva. El equipo Sil Bravo estaba atrapado en un círculo cada vez más estrecho de fuerzas enemigas. Su radio crepitaba con interferencias estáticas. El sonido de pasos acercándose se hacía cada vez más cercano entre la maleza. Un operador especial susurraba desesperado en su unidad de comunicación. Estamos rodeados. No hay extracción posible. Esto es todo. Silencio. Solo latidos retumbando contra las cajas torácicas. Entonces, una tranquila voz femenina interrumpió la estática. Los veo. Un segundo. ¿Alguna vez creíste que todo había terminado? Hasta que una voz invisible susurró desde la oscuridad. La sargento mayor Maya Santos se movía por Camp Pendleton como humo, presente, pero desapercibida. 29 años, apenas 1,62 metros, con el pelo negro recogido en un moño reglamentario y ojos oscuros que lo absorbían todo sin revelar nada. Su pequeña figura la convertía en blanco fácil de los comentarios desdeñosos de los marines, más corpulentos e imponentes, que dominaban la comunidad de francotiradores. «Estos tiene una buena puntería en el campo de tiro», decía el sargento de artillería Michei durante las reuniones informales. Su voz sonaba lo suficientemente fuerte como para que ella lo oyera. Pero ser francotirador no se trata de esconderse tras una mira telescópica. Se trata de proyectar poder, de dominio psicológico. Ella simplemente no tiene la presencia necesaria. El cabo Rodríguez, con apenas 2 años de haber salido del campo de entrenamiento, pero ya convencido de su propia superioridad, no estaría de acuerdo. Los francotiradores de verdad infunden miedo en el enemigo. Cuando te ven venir, saben que la muerte les persigue. Santos, ella es más bien una acompañante que por casualidad dispara con precisión. Maya nunca respondió a estas evaluaciones. Había aprendido años atrás que demostrar competencia con palabras era imposible cuando la gente se empeñaba en ver las limitaciones en lugar de las capacidades. En cambio, se centró en perfeccionar habilidades que otros descartaban como detalles innecesarios. Mientras sus compañeros pasaban las tardes en el club de soldados discutiendo sus últimas conquistas y comparando el número de bajas, Maya se encontraba en la estación meteorológica de la base estudiando los patrones de viento y los cambios de presión atmosférica con la intensidad de un meteorólogo. Llevaba una pequeña libreta llena de cálculos escritos a mano, coeficientes balísticos, efectos de la humedad en la trayectoria de la bala, variaciones de temperatura que podrían afectar las tasas de combustión de la pólvora. ¿Por qué le importan tanto los datos meteorológicos?, había preguntado el cabo Williams durante un ejercicio de entrenamiento. Observando a Maya tomar lecturas atmosféricas detalladas mientras otros francotiradores establecían sus posiciones según la dirección general del viento. Porque está pensando demasiado en todo, respondió Rodríguez con desdén. Los buenos francotiradores se basan en el instinto y la experiencia, no en las matemáticas. Pero la sobrepensación de Maya había salvado el ejercicio de entrenamiento cuando una participación del viento inesperada hizo que todos los demás francotiradores fallaran sus objetivos designados. Sus disparos calculados para compensar las condiciones que otros ni siquiera habían notado, dieron en el blanco con precisión matemática. El logro debería haberle ganado respeto, reconocimiento, tal vez incluso una recomendación para el entrenamiento avanzado. En cambio, se descartó como suerte. Una suposición afortunada sobre las condiciones del viento que dio sus frutos esta vez. La rutina diaria de Maya reflejaba su aceptación del aislamiento profesional. Limpiaba su rifle sola, estudiaba mapas del terreno a solas y practicaba técnicas de respiración en soledad mientras otros francotiradores conversaban entre sí sobre misiones exitosas y casi desventuras. Pero si alguien se hubiera molestado en examinar su expediente personal con detenimiento, podría haber descubierto detalles que complicaran sus suposiciones sobre la mujer reservada que solo hablaba cuando era necesario y nunca presumía de sus logros. La sargento Maya Santos ostentaba el récord no oficial de la base en precisión a larga distancia, con impactos confirmados a distancias que superaban los límites teóricos de su equipo. Había completado cursos avanzados de guerra urbana,
operaciones en el desierto y supervivencia en la selva, con puntuaciones que la situaban entre el 5% superior de todos los participantes. Lo más significativo era que poseía una autorización de seguridad de nivel 4, una autorización normalmente reservada para el personal de operaciones especiales que participaba en misiones clasificadas. Nada de esto importaba a sus compañeros inmediatos, que solo veían lo que esperaban ver. Una mujer menuda que intentaba triunfar en un campo dominado por personalidades más corpulentas y agresivas. El informe de despliegue actual mencionaba un posible apoyo de francotiradores para equipos de operaciones especiales que realizaban reconocimiento en territorio hostil. El nombre de Maya no figuraba en la lista oficial de la misión, y nadie se había molestado en informarle sobre la situación táctica que se desarrollaba en las tierras altas de la jungla. Pero mientras el equipo SEAL Bravo se preparaba para lo que debería haber sido una operación rutinaria de recopilación de inteligencia, Maya ya estudiaba imágenes satelitales de su área operativa, calculando líneas de visión e identificando posibles puestos de observación que podrían resultar útiles si la misión se desviaba. Porque Maya Sanos había aprendido hacía tiempo que estar preparada para escenarios que nadie quería discutir era más importante que ser invitada a sesiones de planificación donde su aportación no era bienvenida. En fin, 18 horas después de lo que debería haber sido una simple misión de reconocimiento, el equipo SEAL Bravo se vio atrapado en una pesadilla. La información había sido errónea. Catastróficamente errónea. En lugar de un pequeño campamento insurgente con mínima seguridad, se habían topado con una importante zona de preparación enemiga con más de 60 combatientes bien armados y un sofisticado equipo de comunicaciones. Base Alfa, aquí el equipo Bravo, susurró el sargento Morrison por radio, adentrándose en la espesa maleza mientras las patrullas enemigas pasaban junto a su posición. Tenemos un problema grave. La fuerza enemiga es 10 veces mayor de lo que esperábamos. La estática llenó su auricular durante varios segundos antes de recibir respuesta. Equipo Bo, base Alfa, entiendo que necesitan extracción inmediata. Negativo a la posibilidad de extracción, respondió Morrison, observando a los cazas N. Enemigos establecer posiciones defensivas alrededor de su escondite. Estamos completamente rodeados. Al menos 4 nidos de ametralladoras, varios equipos de fusileros y sus patrones de búsqueda coordinados. Es como si supieran que veníamos. A través de su visor nocturno, Morrison pudo ver a los comandantes enemigos organizando a sus hombres con precisión militar. No eran insurgentes mal entrenados. Eran soldados profesionales que ejecutaban una operación bien planificada para capturar o eliminar a las fuerzas especiales estadounidenses. Base Alfa. Contamos aproximadamente 60 hostiles con armamento pesado. Nuestra posición está comprometida. No hay rutas de extracción disponibles. La radio crepitaba con interferencias mientras la base Alfa intentaba coordinar el apoyo de helicópteros, pero el avión disponible más cercano estaba a más de 2 horas de distancia. En 2 horas, el equipo SEAL Bravo estaría muerto o capturado. Hemos terminado, susurró el suboficial Jackson, comprobando su munición y encontrándola insuficiente para el tiroteo que se desarrollaba a su alrededor. Sin apoyo de francotiradores, sin cobertura aérea, sin ventana de extracción. Era el final. El enemigo se acercaba sistemáticamente, usando equipos de imagen térmica para escanear la densa jungla en busca de señales de calor. Su patrón de búsqueda indicaba entrenamiento profesional y equipo sofisticado. Esta era una trampa cuidadosamente planeada, no un encuentro casual. La radio de Morrison iquea una última vez. Base Alfa, si alguien está escuchando, el equipo Bravo caerá luchando. Díganle a nuestras familias. Nunca terminó la transmisión. La noche estalló con un único y agudo crujido que resonó a través del dosel de la jungla. El líder del equipo enemigo, que había estado coordinando la búsqueda desde un pequeño claro a 50 metros de distancia, se desplomó repentinamente al suelo con precisión quirúrgica. El silencio cayó como un peso físico. ¿Qué demonios? Jackson comenzó a susurrar,
pero Morrison levantó una mano para pedir silencio absoluto. Su radio crepitó suavemente. Equipo Bravo, ustedes están de vigilancia. Marquen sus objetivos. La voz era tranquila, femenina y completamente no autorizada. Se suponía que nadie proporcionaría apoyo de francotiradores para esta misión. Pero antes de que Morrison pudiera cuestionar, tras una misteriosa transmisión, un segundo disparo resonó en la selva. Otro caza enemigo cayó. Este se situó tras un tronco caído a casi 200 metros de su posición. El disparo provenía de algún lugar entre las copas de los árboles, por encima y detrás de ellos, pero Morrison no pudo identificar la posición de disparo ni siquiera con su óptica térmica. «Dios mío», susurró Jackson, observando cómo las fuerzas enemigas se dispersaban buscando refugio mientras el pánico se extendía entre sus filas. «¿Quién es?». El misterioso francotirador continuó trabajando con precisión metódica. Cada disparo era seguido por el sonido de otro caza enemigo impactando contra el suelo. Sin munición desperdiciada, sin blancos fallados, sin vacilaciones entre combates. Pero lo más impresionante era que el francotirador se coordinaba de alguna manera con sus movimientos. Cuando el equipo de Morrison necesitaba cambiar de posición, el fuego de cobertura se desataba desde múltiples ángulos, obligando a los cazas enemigos a agacharse mientras los SEAL maniobraban hacia mejores posiciones defensivas. Equipo Bravo, muévanse a la coordenada 147-298, ordenó la voz femenina. Tendrán campo de tiro despejado desde esa posición. Morrison dudó. Seguir las instrucciones de un francotirador desconocido violaba todos los protocolos de seguridad del Manual de Operaciones Especiales, pero permanecer en su posición significaba una muerte segura o ser capturado. Moviéndose al 147-298, transmitió de vuelta mientras se deslizaban a baja altura entre la maleza hacia las coordenadas designadas. El fuego de cobertura surgió de al menos 3 posiciones diferentes alrededor de la formación enemiga. La francotiradora no trabajaba sola, o se movía entre posiciones tan rápido que parecían ser varios tiradores. 15 minutos después, la jungla quedó en silencio. 60 cazas enemigos se habían reducido a un puñado de supervivientes que se retiraban rápidamente hacia su campamento base, dejando atrás a sus muertos y la mayor parte de su equipo. Equipo Bo, listos para la extracción, transmitió la misteriosa voz. Helicóptero llegando en 20 minutos. Morrison miró fijamente a la oscuridad, intentando localizar a su ángel de la guarda. Francotirador desconocido, identifíquese. ¿Quién autorizó su misión? La interferencia llenó la frecuencia de radio durante varios segundos. A veces la autorización llega después de la misión, no antes, respondió la voz en voz baja. La base Alfa les informará al regresar. A medida que el sonido de los helicópteros acercándose se hacía más fuerte, Morrison vislumbró movimiento en la cubierta de vuelo. Una sombra que podría haber sido una persona que descendía desde una posición elevada. Pero para cuando enfocó su mira en la zona, no había nada. ¿Quién demonios era esa persona?, preguntó Jackson mientras se preparaban para la extracción. Morrison negó con la cabeza, estudiando las posiciones donde habían caído los cazas enemigos. Cada disparo había sido un disparo mortal, realizado con precisión quirúrgica en condiciones que desafiarían a los mejores francotiradores del mundo. No lo sé, admitió, pero quienquiera que sea, acaba de salvarnos la vida. El informe en la base Alfa comenzó con un silencio incómodo. El equipo SEAL Bravo estaba sentado alrededor de una mesa de conferencias frente al coronel Harrison, cuya expresión sugería que estaba lidiando con una situación que había superado los parámetros operativos normales. Caballeros, antes de comenzar con el informe oficial posterior a la acción, necesito abordar el apoyo no autorizado de francotiradores que recibieron durante la operación de anoche, anunció Harrison, con la voz firme de quien entrega información clasificada. El sargento Morrison se removió incómodo. Señor, asumimos que el francotirador formaba parte de nuestro equipo de apoyo a la misión. Alguien con la autorización y autorización correspondientes.
Eso es lo que complica esta situación, respondió Harrison, abriendo una carpeta marcada con clasificaciones de seguridad que Morrison nunca había visto. El francotirador que le salvó la vida operaba bajo protocolos que oficialmente no existen. El sargento mayor Williams, veterano de 30 años en operaciones especiales, entró en la sala de reuniones con un grueso sobremanila. Su rostro curtido mostraba la clase de reconocimiento sombrío que surge al lidiar con secretos que la mayoría de la gente no está autorizada a conocer. Muchachos, lo que voy a decirles no sale de esta sala, comenzó Williams, acomodándose en una silla a la cabecera de la mesa. La francotiradora que supervisó su misión fue la sargento Maya Santos. Pero según los registros oficiales, Maya Santos fue dada de baja del servicio activo hace 18 meses. Todas las luces de advertencia de la cabina brillaron en rojo. Las alarmas gritaron como almas torturadas. El helicóptero comenzó a girar descontroladamente. Su rotor de cola dañado era incapaz de contrarrestar el par del rotor principal. Los sistemas eléctricos fallaban uno a uno. De vuelta en la base, la señal de radio de Elena se desvaneció en estática. «La hemos perdido», susurró alguien en la sala de control. Las palabras pesaban como una sentencia de muerte. El comandante Brooks miró fijamente la pantalla del radar, viendo cómo la señal del transpondedor de Elena parpadeaba y se desvanecía como una estrella moribunda. Durante 2 minutos agonizantes que parecieron horas, no hubo más que estática ante la terrible certeza de que podrían haber enviado a una mujer valiente a morir sola en la tormenta. Entonces, crepitando entre las interferencias como una voz de otro mundo. La base. Aquí Alfa 7. Todavía en el aire, ajustando la trayectoria para los daños en el rotor de cola. La sala de control estalló. Los oficiales gritaban, reían, algunos se enjugaban lágrimas que jamás admitirían haber derramado. Eleyanena Torres estaba viva. Dañada, pero viva. Pero sobrevivir y tener éxito eran cosas completamente diferentes. Con su rotor de cola averiado y los instrumentos fallando, Eleyena volaba por puro instinto. Ahora descendía peligrosamente, usando las crestas de las montañas como cortavientos, siguiendo valles que había memorizado de mapas topográficos durante noches de insomnio de preparación. La nieve era tan espesa que no podía ver las palas de su propio rotor. Volaba por instinto, percibiendo las respuestas de la aeronave con las yemas de los dedos, leyendo los patrones de viento a través de las vibraciones en su asiento, navegando por los sutiles cambios en el sonido del motor que le indicaban cuando volaba sobre rocas, árboles o aire vacío. A través de sus auriculares dañados, podía escuchar fragmentos de parloteo de radio debajo. La gente rezaba. La gente contenía la respiración. La gente contaba con ella para hacer algo que se había vuelto exponencialmente más difícil. 28 minutos después del despegue, la estación médica Highland apareció a través de la tormenta como un milagro envuelto en blanco. Eleyena aterrizó el helicóptero averiado en un aterrizaje que requirió a partes iguales de destreza y desesperación. En cuanto sus patines tocaron suelo helado, el equipo médico de emergencia llegó corriendo a través de la nieve hasta las rodillas. Pero no fue el equipo médico lo que detuvo el corazón de Elena. Fue la niña, de unos 7 años, quien se separó del grupo y corrió directamente hacia el helicóptero, agitando los brazos por encima de la cabeza como si saludara a un héroe que regresaba. «Sabía que vendrías», gritó la niña por encima del ruido del rotor, con una voz que transmitía pura alegría y fe absoluta. Mamá dijo, «Los ángeles nunca se rinden, y tú eres nuestro ángel». Eleyanena apagó los motores. Sus manos finalmente comenzaron a temblar al tiempo que la adrenalina se desvanecía. Salió de la cabina a la nieve cegadora y el viento gélido, cargando los suministros médicos que significaron la diferencia entre la vida y la muerte para 127 personas. Uno a uno, entregó los contenedores de suministros al personal médico que esperaba. Nadie dijo nada. Simplemente trabajaron con la eficiencia de quienes comprendieron lo cerca que estuvieron del desastre. Insulina, analgésicos, antibióticos, suministros quirúrgicos de emergencia.
Vida a través de una tormenta. Mientras Elena se preparaba para el viaje de regreso, revisando su avión averiado y calculando si podría realizar un vuelo más, la niña apareció de nuevo, poniéndose el traje de vuelo con guantes nevados. ¿Tienes miedo?, preguntó la niña con la franqueza que solo poseen los niños. Elena se arrodilló para que estuvieran cara a cara. Este piloto y esta niña que creía en los ángeles. Cada vez que vuelo, dijo con sinceridad. Pero me da más miedo lo que pase si nadie lo intenta. La niña asintió solemnemente, como si esto tuviera todo el sentido en su mundo, donde existían los héroes y los milagros eran posibles. Volverás si te necesitamos de nuevo. Elena miró su helicóptero averiado, al equipo médico que subía a los pacientes para la evacuación, a esta niña que nunca dudó de que llegaría la ayuda. Siempre, prometió. El vuelo de regreso a la base fue un poco más fácil. La tormenta se movía hacia el este, dejando parches de cielo despejado como ventanas en una pared blanca. Elena cuidó su avión averiado para que volviera a casa, guiándolo a través de pasos de montaña con la delicadeza de quien entendía que las máquinas, como las personas, a veces solo necesitaban ánimo para hacer lo imposible. Cuando finalmente se sentó en la base, toda la unidad la esperaba bajo la nieve. Elena apagó los motores y se sentó en la cabina un instante que se alargó como una eternidad. A través de su parabrisas agrietado, pudo ver a todo el personal de la base reunido en la pista nevada. Oficiales, soldados rasos, personal de mantenimiento, personal de cocina, personal de comunicaciones, todos. Bajó del helicóptero con las piernas desconectadas de su cuerpo después de 4 horas de vuelo bajo un intenso estrés. Su traje de vuelo estaba empapado de sudor a pesar del aire gélido. Le temblaban las manos ligeramente por el agotamiento y la adrenalina residual. La multitud permaneció en completo silencio, observando. Entonces, el teniente Spencer, el veterano de Afganistán que la había apoyado durante la sesión informativa, dio un paso al frente y comenzó a aplaudir lentamente, deliberadamente, con el respeto reservado para algo extraordinario. Uno a uno, otros se unieron a él. Los aplausos crecieron como un trueno que resonaba por las cimas de las montañas, resonando en las paredes del hangar, convirtiéndose en algo más grande que un reconocimiento individual. Era un reconocimiento a la valentía, a la competencia, a alguien que demostraba que todos los escépticos estaban equivocados. El capitán Rodríguez, el mismo hombre que había cuestionado sus habilidades apenas unas horas antes, se acercó con la gorra en la mano. Su rostro tenía una expresión que Elena nunca había visto dirigida a ella. Puro respeto. Me equivoqué, dijo simplemente, y su voz resonó por la pista. Totalmente equivocado. Y acabo de presenciar el mejor vuelo que he visto en 23 años de servicio militar. Elena asintió, demasiado agotada para discursos, demasiado abrumada por todo lo sucedido como para procesar la magnitud de este momento. El comandante Brooks se adelantó con un teléfono satelital. Torres, el Pentágono quiere hablar con usted. El secretario de Defensa está personalmente al teléfono. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de fuentes inesperadas. El sargento de artillería Michey, quien una vez había descartado a Mia por carecer de la presencia necesaria para un trabajo serio de francotirador, se acercó al sargento mayor Williams 3 días después de la sesión informativa clasificada. Sargento, necesito preguntarle sobre Maya Santos, dijo Michey en voz baja, reemplazando su habitual arrogancia por algo cercano a la humildad. William estudió su rostro con atención. ¿Qué hay de ella? He estado pensando en algunas de las cosas que dije sobre que no tenía lo necesario para ser una verdadera francotiradora. Me equivoqué, ¿verdad? Williams asintió lentamente. Maya Santos redefinió lo que significa ser francotiradora. Comprendió que la misión no se trata de proyectar miedo ni de dominar territorio. Se trata de ser invisible hasta que te necesiten, y luego ser absolutamente letal cuando hay vidas que dependen de tus habilidades. La conversación sembró semillas que crecieron en toda la comunidad de francotiradores.
Los instructores comenzaron a priorizar la precisión sobre la intimidación, comentando cómo los francotiradores más efectivos solían ser aquellos que menos atención atraían durante las operaciones rutinarias. El cabo Rodríguez, quien una vez se burló de la atención de Mía a los detalles meteorológicos, se encontró estudiando los patrones climáticos con un nuevo respeto por las variables atmosféricas que antes había ignorado. Santos tenía razón sobre las matemáticas que le confesó a su compañero de entrenamiento. Los mejores francotiradores calculan todo en lugar de confiar en la suerte y la bravuconería. Surgió una tradición no oficial entre los francotiradores jóvenes de la base. Durante los ejercicios de entrenamiento desafiantes, cuando las condiciones parecían imposibles o el equipo, cuando las limitaciones amenazaban el éxito de la misión, alguien inevitablemente susurraba: ¿qué haría Santos? La pregunta se convirtió en un recordatorio para pensar más allá de las limitaciones convencionales y considerar soluciones que requirieran una habilidad excepcional en lugar de un equipo excepcional. El cambio más significativo fue intangible pero profundo. La forma en que las conversaciones se interrumpían cuando alguien mencionaba récords de precisión a larga distancia o ubicaciones de disparo difíciles. El nombre de Maya nunca se mencionaba directamente, pero todos entendían que las discusiones actuales sobre puntería extrema se producían a la sombra de logros que habían redefinido lo posible. Una noche, al pasar Morrison por delante de las instalaciones de entrenamiento de francotiradores, notó una sola luz encendida en la sala de control de tiro. A través de la ventana, pudo ver una figura que estudiaba gráficos balísticos y datos meteorológicos con la intensidad concentrada que caracterizaba a los verdaderos profesionales. La figura levantó la vista al pasar, y por un instante, Morrison creyó reconocer algo familiar en la silueta. La misma serena competencia que lo había guiado en su momento más oscuro en la selva. Pero cuando volvió a mirar, la sala estaba vacía. 3 semanas después, durante un inventario rutinario del equipo, alguien descubrió que varias piezas de equipo avanzado de francotirador habían sido cedidas a M. Santos mediante autorización. Códigos que oficialmente no existían. El equipo había sido devuelto en perfecto estado, limpiado y calibrado con una precisión que excedía los estándares de mantenimiento militar. Nadie reportó la discrepancia. Nadie cuestionó el uso no autorizado del equipo. Nadie exigió una investigación sobre cómo alguien que oficialmente no existía había accedido a recursos militares clasificados. Porque todos entendían que algunos guardianes operan mejor cuando permanecen invisibles, apareciendo solo cuando sus habilidades son desesperadamente necesarias y desapareciendo de nuevo antes de que el reconocimiento oficial pueda complicar su capacidad de servicio. Pasaron 6 meses antes de que la siguiente situación imposible pusiera a prueba los límites entre las operaciones militares oficiales en el mundo gris que Maya Santos había llegado a habitar. Esta vez, la crisis surgió de las montañas de Afganistán, donde un agente de la CIA había sido comprometido y corría para salvar su vida a través de un terreno inaccesible para los métodos de extracción convencionales. El informe de inteligencia pintaba un panorama sombrío. El agente Kowalski había estado encubierto durante 18 meses, recopilando información sobre redes terroristas que operaban a lo largo de la frontera con Pakistán. Su tapadera había sido descubierta y ahora estaba siendo perseguido por más de 100 combatientes enemigos a lo largo de 80 kilómetros cuadrados de desierto montañoso. Todos los helicópteros disponibles han sido inmovilizados debido a las condiciones climáticas. El coronel Harrison anunció al personal de operaciones especiales reunido. Las imágenes satelitales muestran fuerzas enemigas acercándose desde 3 direcciones. El agente Kowalski tiene quizás 12 horas antes de que lo acorralen en un terreno donde no tendrá opciones de escape. La situación táctica era imposible según los estándares convencionales. El activo se desplazaba por valles donde las operaciones con helicópteros eran un suicidio, por crestas donde los equipos de tierra no podían establecer una vigilancia efectiva, por terreno donde incluso los especialistas en rescate más hábiles quedarían atrapados. Señor, ¿qué hay del apoyo de francotiradores de largo alcance?, preguntó el sargento Morrison, aunque ya sospechaba la respuesta. Negativo.
El alcance efectivo al objetivo supera las capacidades de cualquier sistema de armas en nuestro inventario. Estamos hablando de disparos a distancias superiores a 3.000 metros a través del aire de montaña, lo que crea condiciones balísticas impredecibles. La sala de reuniones quedó en silencio mientras todos los presentes calculaban mentalmente la imposibilidad de lo que se requeriría. Los disparos a 3.000 metros a través de terreno montañoso no solo eran desafiantes. Eran teóricamente imposibles con equipo militar estándar. Sin embargo, Harrison continuó con sus expresiones, sugiriendo que estaba a punto de discutir algo que existía en zonas grises burocráticas. Puede que haya recursos disponibles que no estén reflejados en nuestro inventario estándar. El sargento mayor Williams entró en la sala de reuniones con la misma carpeta clasificada que contenía la fotografía de Mia 6 meses antes, pero esta vez su expresión reflejaba algo parecido al alivio, mezclado con respeto profesional. Caballeros, la extracción del agente Kowalski será manejada por recursos que oficialmente no existen. Williams anunció, no puedo dar detalles sobre los métodos ni el personal, pero puedo decirles que alguien con las habilidades necesarias ha aceptado la responsabilidad de traerlo a casa. Morrison intercambió miradas con los demás miembros de su equipo SEAL. Todos comprendieron lo que no se decía directamente. Maya Santos estaba siendo desplegada en condiciones que desafiarían los límites de la capacidad humana y la tecnología militar. 18 horas después, el agente Kowalski caminaba por la pista de la base aérea de Bagram, exhausto pero vivo. Su informe mencionó un misterioso fuego de francotiradores que había eliminado a perseguidores enemigos a distancias que, según él, superaban los 800 metros. Aunque nunca vio el tirador que le había salvado la vida. Alguien me vigilaba desde allá afuera, les dijo a los oficiales de inteligencia durante su informe. Cada vez que el enemigo se acercaba, los disparos provenían de posiciones que parecían imposibles de alcanzar. Como si tuviera un ángel guardián con habilidades de puntería sobrenaturales, la operación de rescate se convirtió en leyenda entre el personal de operaciones especiales, pero no a través de canales oficiales ni reconocimiento público. En cambio, se extendió a través de las redes informales que conectan a guerreros que entienden que algunos logros trascienden las categorías normales del servicio militar. Los jóvenes francotiradores comenzaron a referirse a los disparos imposibles como campo de tiro santos, creando un sistema de medición no oficial que reconocía capacidades más allá de los parámetros de entrenamiento estándar. Los instructores desafiaban a los estudiantes preguntándoles si se estaban entrenando para ser francotiradores comunes u operadores de nivel santos, es decir, aquellos preparados para intentar lo que otros consideraban imposible. El símbolo más significativo surgió espontáneamente en las salas de preparación de las instalaciones de operaciones especiales. Una silla vacía ubicada a la vista de todos, pero que nadie ocupaba. A veces, la silla tenía equipo, una radio, un telémetro, una calculadora balística, como si alguien se hubiera retirado temporalmente, pero regresara cuando fuera necesario. El personal comenzó a referirse a estas sillas como puestos de guardia, entendiendo que representaban a alguien que permaneció presente para proteger a los demás, incluso cuando el reconocimiento oficial era imposible. Una noche, mientras Morrison se preparaba para otro despliegue, notó que la estación de guardianes en la sala de preparación de su unidad contenía una pequeña nota con coordenadas manuscritas que coincidían con el lugar donde el equipo SEAL Bravo había quedado atrapado meses antes. Debajo de las coordenadas, en letras mayúsculas precisas, alguien había escrito: algunas sombras proyectan luz. La nota desapareció por la mañana, pero su mensaje permaneció claro. Maya Santos continuó velando por las fuerzas estadounidenses que operaban en condiciones imposibles, brindando una protección que los canales oficiales no podían reconocer, pero que los guerreros en el campo comprendían que era absolutamente real. La historia de Maya Santos se extendió por las comunidades militares no a través de titulares ni medallas, sino a través de las silenciosas redes de respeto que conectan a quienes comprenden el verdadero costo del servicio. Su leyenda se convirtió en un recordatorio de que el heroísmo a menudo surge de las sombras, no de los reflectores.
que los guardianes más eficaces son aquellos que buscan la responsabilidad en lugar del reconocimiento. Su historia nos enseña que a veces las personas más destrozadas se convierten en los protectores más fuertes. Ese coraje no se mide por el reconocimiento oficial, sino por la disposición a actuar cuando es necesario. La mayoría. Que la verdadera fuerza se encuentra en quienes sirven desde la oscuridad, sin pedir nada más que la oportunidad de asegurar que otros lleguen sanos y salvos a casa. Y quizás lo más importante, que algunos guardianes operan mejor cuando permanecen invisibles, presentes cuando sus habilidades se necesitan desesperadamente, desapareciendo de nuevo antes de que la burocracia pueda complicar su capacidad de servicio. Las sillas vacías en las salas de espera de todo el mundo se erigen como monumentos a quienes sirven sin reconocimiento, que protegen sin ser reconocidos, que se aseguran de que cuando la esperanza parece perdida, una voz tranquila susurre desde la oscuridad. Los veo. Dame un segundo. Porque a veces la salvación no viene de la luz, sino de las sombras que eligen proteger a quienes más la necesitan. Comenta la radio silenciosa si crees que a veces una voz desde la oscuridad puede cambiarlo todo. Suscríbete a Susurros de Cuentos si crees que no todos los héroes necesitan aparecer en la